va a adherir en este mensaje hoy, en esta mañana. ¿Por qué no damos un aplauso fuerte? Hola hermanos, les saludo en el amor de Jesús. Espero que todos estén bien y preparados para estudiar la palabra de Dios. Y bueno, para los que no me conocen aún, mi nombre es David. Yo soy brasileño, pero crecí en Chile. Mis papás son misioneros en Chile y siguen ahí predicando el Evangelio. Y yo hace 6 años me mudé aquí. Entonces, mi inglés aún está más o menos. Mi español, ahí depende. Depende del día, sí. A veces pongo palabras en portugués ahí sin querer y a veces invento palabras que no existen. Pero creo que se comunica. Una cosa que sí me doy cuenta es que cuando estoy predicando la palabra de Dios, el mensaje va, el mensaje se transmite. Y no es por mí, porque sé que mi español no es bueno, pero es el Espíritu Santo, amén. Y bueno, es una bendición estar aquí hablando con ustedes y siempre ustedes nos reciben también. Y entonces estoy muy contento de seguir predicando aquí y hoy día seguir el estudio en 1 Corintios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no leemos el pasaje en 1 Corintios 1, empezando en el versículo 18? ¿Ya? Leamos ese pasaje. 1 Corintios 1, del 18 hasta capítulo 2, versículo 5. Y así dice la palabra de Dios. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, ese mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió los insensatos del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios los más bajos y despreciados, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien nuestro Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén. Ya, hermanos, oremos y hablemos del pasaje, ¿ya? Señor Jesús, gracias por ese día, gracias porque podemos estar aquí juntos, Señor, leyendo tu palabra y porque es fuente de vida para nosotros, es alimento, Señor. Gracias porque podemos aprender tanto y le pedimos en esta mañana que tu Espíritu nos bendiga y podamos entender esas palabras, este pasaje, Dios, y podamos vivirlo, Dios. Que no solo escuchemos y vayamos a casa sin hacer nada, pero que escuchemos lo que nos está hablando y pongamos en práctica en nuestra vida, Dios. Le pedimos que nos bendiga en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, semana pasada, por lo que
escuché, el hermano Fabio habló de divisiones en la iglesia, ¿correcto? Fue lo que Pablo estaba hablando aquí a los hermanos de Corinto en el pasaje anterior. Habían distintos maestros en la iglesia y como distintas tendencias y personas se estaban agrupando en grupos distintos y peleando. Pero Pablo estaba recordando a los hermanos que no hay que pelear por esas cosas, que esas cosas no son importantes, ¿cierto? Que tenemos razón para estar unidos en la iglesia, ¿cierto? Y mira, el pasaje de semana pasada termina en versículo 17 y dice así: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Y entonces, para evitar división, lo mejor que podemos hacer es poner nuestra atención, ¿cierto?, en la cruz, en el evangelio. Si nos estamos enfocando en el evangelio, si ese es nuestro motivo para venir a la iglesia, para estar aquí reunidos, esas cosas que no importan mucho no nos van a dividir, ¿cierto? Si el evangelio es nuestra roca firme, donde construimos la iglesia, no nos vamos a estar dividiendo. Y después viene ese pasaje que leímos, ¿cierto? Donde Pablo habla de sabiduría, habla del poder de Dios, y él habla de algo interesante, habla que Dios ha hecho la sabiduría humana tontera, ¿cierto? Ha hecho algo que no es sabia. Lo más sabio que los humanos pueden entender es nada comparado con Dios, ¿cierto? Lo más poderoso que nosotros podemos hacer, o la persona más poderosa que podemos pensar en la tierra, no es nada comparado a nuestro Dios. Y eso, a la luz del Evangelio, se queda muy claro. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y entonces pensemos, ¿qué es esa sabiduría, cierto? Si ustedes se ponen a buscar en el internet la palabra sabiduría, viene un montón de imágenes de personas meditando en el medio de la nada. Y viene también imágenes de personas que muchos consideran inteligentes, como Albert Einstein y matemáticos famosos, y quizás algunos líderes de distintos países salen ahí igual. Y eso es lo que el mundo piensa acerca de sabiduría, ¿cierto? Piensa en esas personas famosas, piensa en esas religiones que no conocen muy bien, de personas alejadas. Y esas son las cosas que vienen a la mente del mundo cuando uno habla de sabiduría. Y si uno empieza a hablar de sabiduría, como por ejemplo, ¿quiénes son las personas que nuestra cultura mira hacia para buscar sabiduría? ¿Quiénes son las personas inteligentes de nuestra generación? ¿Cierto? Para muchos son los multimillonarios, ¿cierto? Personas como Bill Gates y el dueño de Amazon, ¿cierto? Esa sí es una persona sabia, supo cómo salir de la pobreza y hacer millones y millones de dólares, ¿cierto? Él sí sabe lo que está haciendo. Y por eso esas personas escriben libros, ¿cierto? Escriben libros de autoayuda, cómo hacerse millonario, cómo avanzar en su vida y cosas así. Y las personas compran porque quieren ser así. Ellos quieren buscar esa sabiduría. Pero lo que Pablo nos recuerda aquí es que esta sabiduría humana no vale de nada, ¿cierto? Cuando comparamos eso con el Evangelio, cuando comparamos todo eso que el mundo nos ofrece con lo que Dios nos ofrece, ¿cierto? No es nada. ¿De qué sirve tener millones de dólares aquí en esa vida si por la eternidad no vamos a tener nada, ¿cierto? Es mucho mejor no tener nada en esa vida y tener la eternidad con Jesús que tener todo en esa vida y nunca tener a Cristo, ¿cierto? Y muchas veces esa sabiduría humana está ahí buscando el poder, ¿cierto? Hablamos de dinero, están buscando cómo ser una persona de éxito en la vida, ¿cierto? Una persona ahí adelante de todos los demás, una persona que los demás le miran a ellos y se sienten tan distantes, ¿cierto? Y así es como uno mira a esas personas sabias, personas con poder. Y la verdad es que este poder no es nada, ¿cierto? Y bueno, si miramos a los eventos de esta semana pasada, vemos a muchas personas que se consideran sabias a sí mismas, haciendo cosas que no son sabias. Y vemos a muchas personas que creíamos que eran sabias y ahora ellos no saben qué hacer. Nosotros tampoco sabemos qué hacer, ¿cierto? Con los eventos pasando en Ucrania, en Rusia.
Yo pienso acerca de eso y no tengo idea qué haría yo si estuviera en cargo de un país, ¿cierto? O si me estuviera pasando a mi país, si eso hubiera pasado, no sabía qué hacer, qué decir. Y la verdad que esos representantes, esos presidentes, esos líderes, tampoco lo saben. Muchos creían que ellos eran tan sabios, ¿cierto? Pero la verdad es que todos nosotros estamos aquí perdidos si no tenemos a Cristo, ¿cierto? Y eso es lo que nos recuerda. Y eso nos hace pensar una vez y otra vez en la Biblia, ¿cierto? La Biblia tiene tanto que decir y tanto que guiarnos acerca de eso. Y un libro que habla mucho de sabiduría es el libro de Proverbios. Entonces quería leer para ustedes Proverbios 1, del 2 al 7, y que habla acerca de sabiduría. Y así dice: para entender sabiduría y doctrina, y conocer razones prudentes, para escribir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los inacultos, inteligencia y cordura a los jóvenes, que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo para entender proverbios y enigmas, y palabras sabias y profundas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira lo que está diciendo. Eso aquí, palabras del rey Salomón, ¿cierto? Y hablando de la sabiduría, diciendo: los que de verdad son sabios son las personas que escuchan sabios consejos. Y él está hablando de sabios consejos de verdad. Los consejos que vienen de la Biblia, ¿cierto? De la palabra de Dios. Y es el consejo más grande que él da. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿cierto? O sea, la sabiduría empieza cuando empezamos a escuchar a Dios, ¿cierto? Cuando empezamos a reconocer quién Dios es. Una vez que vemos quién Dios es, tenemos temor porque nos damos cuenta que Él es tan grande, ¿cierto? Y que nosotros somos nada comparado a Él. Y aún así Él nos llama, aún así Él cuida de nosotros y nos invita a conocerlo y nos invita a ser sabios, ¿cierto? Entonces, una persona puede tener todo el conocimiento, todo el poder, todo el dinero del mundo. Si no tiene a Dios, no es una persona sabia, ¿cierto? Si no reconoce quién Dios es y si no lo escucha, no es una persona sabia. Job 28:28 dice: entonces dijo a la humanidad, el temor del Señor es la sabiduría. Quien se aparta del mal es inteligente. Mira qué palabras fuertes, ¿cierto? Apartarse del mal es inteligencia. En momentos de guerra, mucha gente habla de estrategias, ¿cierto? Pero la verdad es que eso no es inteligencia. Apartarse del mal es inteligencia, ¿cierto? Buscar a Dios es sabiduría. Y entonces, esa es la única manera como de verdad podemos ser inteligentes. Y eso es lo que aquí la Biblia nos está diciendo. ¿Qué fue lo que Dios nos pidió, cierto, de nosotros? Nos pidió que tuviéramos una relación con Él, cierto, que lo escucháramos, que creciéramos, que lo veamos como un padre, cierto, y Él nos cuida de nosotros como hijos. Y el libro de Proverbios habla mucho de eso, un padre enseñando a un hijo en los primeros capítulos, y es lo mismo que Dios quiere de nosotros, que lo escuchemos, que aprendamos de Él. Y mira, ese el secreto de la vida que Pablo está hablando, que el libro de Proverbios está hablando. Si escuchamos a Dios, si lo ponemos en primer lugar, ¿cierto? Vamos a ser personas sabias, personas que nos va a ir bien en la vida. Quizás no nos vamos a ir bien de la manera como el mundo ve, ¿cierto? Pero sí, de verdad, vamos a ser personas inteligentes y sabias en los ojos de Dios. Y no hay nada mejor que eso, ¿cierto? Que agradar a nuestro Padre. Entonces, el mundo no conoce esa sabiduría que estamos hablando, esa verdadera sabiduría. Y Pablo estaba hablando de eso, ¿cierto? Mira, Job 28, versículos 12 y 13 dice: pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? Nadie sabe lo que vale, pues no se halla en ese mundo. Ahí queda claro, en ese mundo, esa inteligencia de verdad no existe. Pablo, ¿cierto? Él dijo lo mismo, que pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios más fuerte que la fuerza humana.
no hay nada en este mundo que se compare con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios, con la fuerza de Dios. Y no hay nada que podamos hacer que se va a comparar con eso. Y creo que Dios va directo a nuestro corazón, ¿cierto? Él va directo al problema del pecado. No se trata de que nosotros no podamos ponernos juntos de una mente, un corazón y hacer algo bueno. Se trata que no podemos salvarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Y hay momentos en nuestras vidas que nos damos cuenta de eso muy bien. Generalmente cuando las cosas están muy mal, nos damos cuenta que al fin y al cabo, no importa la inteligencia humana, no importa lo que diseñamos, lo que creamos, sin Dios nunca vamos a lograr a salvarnos a nosotros mismos. Y Dios nos invita, ¿cierto? Él, por su gracia y su misericordia, nos invita a ser parte de su familia, nos invita a probar cuán amable y gran es Dios, ¿cierto? Para el mundo, sacrificar todo para seguir a Jesús es una locura, ¿cierto? Una tontería. Pero para nosotros como cristianos es nuestra salvación. El mensaje de la cruz tiene un poder diferente a lo que el mundo piensa. Y aquí Pablo estaba hablando, él empezó hablando de cómo él vino a los hermanos en Corintios, en la ciudad de Corintio, no con sabiduría humana, ¿cierto? No con palabras muy complicadas, sino él vino con una cosa, el mensaje de la cruz. Y para mí eso me llamó mucho la atención, que él no se está ahí preocupando con cómo va a decir las cosas, ¿cierto? No está preocupado cómo embellecer la historia del Evangelio. Pablo fue a predicar solo con el mensaje del Evangelio y nada más. Para los griegos, ¿cierto? En la época de Pablo, ellos se preocupaban mucho de cómo alguien hablaba, ¿cierto? Habían discusiones en el público, discusiones públicas entre los filósofos en cada ciudad, y esos filósofos tenían ideas abstractas, raras, difíciles de entender, y la verdad es que no importaba lo que estaban hablando. Lo que importaba para ellos es si ganaban el debate, ¿cierto? Ellos nunca hablaban solo por hablar, solo para solucionar un problema o dar consejos a la gente. En una ciudad griega, en la época de Pablo, los filósofos iban ahí, se reunían para tener un debate, a ver quién ganaba el debate. Entonces, para ellos, lo que ellos estaban hablando, lo que estaban discutiendo, no importaba. Lo que importaba es cómo las demás personas se sentían. Porque ahí, dependiendo del sentimiento de cada persona, de sus emociones, ellos iban a determinar quién ganaba el debate, ¿cierto? Entonces, para ellos, la retórica griega, hay mucha gente que estudia eso para ver cómo dialogaban y sacar ideas de ahí, porque hasta el día de hoy se usa eso. Y nadie se preocupaba con los hechos, con lo que estaba pasando, con la verdad. Lo que importaba es cómo alguien hablaba y cómo hacían los demás sentirse, cómo manipular su audiencia. Eso es lo que hablaban. Y mira qué locura. Entonces Pablo, él no fue con eso en mente, ¿cierto? Él no fue con el Evangelio a intentar engañar a las personas, a intentar hacer con que se sintieran bien con el Evangelio. Él fue con el mensaje nomás. Y solo el mensaje de la cruz fue suficiente para convertir tantas personas, ¿cierto? Porque la verdad es que no era Pablo hablando, era el Espíritu Santo. Y cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo mueve en la vida de las personas. Amén. Y mira, imagínense a Pablo en el mundo romano, ¿cierto? Predicando a griegos acerca de una persona que murió en la cruz, que para los romanos era un criminal y que fue resucitado por Dios. Así, ese mensaje no tiene, él no estaba embellezando, ¿cierto? Poniendo palabras complicadas ni nada. Entonces, en la lógica griega, era un mensaje que no tenía sentido. Y no estaba debatiendo con nadie acerca de eso, solo estaba presentando eso como algo que pasó, ¿cierto? No había un debate. Y ahora imagínense a Pablo predicando a los judíos, ¿cierto? Quien él dice que el mensaje de la cruz era piedra de tropiezo. ¿Y por qué eso? Porque imagínense a Pablo hablando a los judíos, quienes estaban esperando el Mesías, ¿cierto? El prometido de Dios que leemos en el Antiguo Testamento, el ungido. Y ellos estaban esperando, y en la mente de mucha gente, de muchos judíos,
este Mesías iba a ser una persona que iba a venir como un rey y derrotar el gobierno que estaba ahí, el gobierno romano. Este Mesías judío iba a salir de Jerusalén, iba a ir a Roma y derrotar el emperador romano, ¿cierto? Iba a establecer un reino judío que iba a durar para siempre. Pero viene Pablo y dice, no, ya vino ese Mesías y él no fue para nada así, ¿cierto? Este Mesías vino y al invés de tener un ejército, él tenía estudiantes y él enseñaba acerca de la Biblia, enseñaba acerca de amar a los demás. Él vino a sanar personas heridas y a cuidar de las personas que estaban excluidas en la sociedad. Entonces, esos judíos quedaban, pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estábamos pensando, ¿cierto? Una idea completamente distinta. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que lo que él predicó no tenía sentido en la lógica de esas personas, ¿cierto? Pero Pablo sabía que el evangelio tenía poder. Y mira, Pablo predicó a muchas personas, ¿cierto? Si leemos el libro de Hechos y más tarde las cartas de Pablo, hay tantas iglesias que empezaron por Pablo y sus amigos, sus compañeros de ministerio. Tantas personas vinieron a conocer a Cristo. Y aún con un mensaje que quizás no tenga sentido en la lógica humana, tantas personas creyeron, ¿cierto? Y Pablo sabía muy bien que no era él, era el Espíritu Santo en su vida. Y él sabía que esas personas no estaban creyendo porque él intentó embellecer el evangelio, él intentó cambiar el mensaje del evangelio para como agradar a sus oyentes. Él vino a predicar para la verdad, ¿cierto? Preocupándose de la verdad, y eso fue suficiente, ¿cierto? Hay personas que deciden no creer en el evangelio, no porque no tenga sentido o porque no es agradable, o quizás porque no es agradable, pero el Espíritu convence y es verdad. Las personas que eligen no creer en el evangelio es porque eligen no creer en el evangelio. Vemos eso en la vida de Jesús, ¿cierto? Después que Jesús murió y resucitó, el evangelio de Lucas dijo que líderes del templo judío pagaron a algunas personas para decir que era mentira, porque no querían creer en eso. Ellos no podían negarlo, ¿cierto? La tumba estaba vacía, los soldados romanos habían huido, y había 400 personas diciendo que habían visto a Jesús, pero ellos decidieron negarlo, ¿cierto? No fueron a buscar la verdad, ellos no estaban preocupados con eso, estaban preocupados con su propia sabiduría, su propio poder y estatus, ¿cierto? Como líderes ahí del templo, y no querían escuchar de ese nuevo Jesús, ese Mesías, empezando ese nuevo movimiento, ¿cierto? Empezando esa iglesia. Entonces, ellos escogieron no creerlo. Más tarde, en el libro de Hechos, capítulo 3 y 4, hay un pasaje interesante donde Pedro y Juan estaban ahí cerca del templo y sanan a una persona que no podía caminar. Entonces, Pedro se pone a predicar y miles de personas, ¿cierto?, aceptan a Cristo ese día, por lo menos 2,000 personas. Y Pedro predicó acerca de Jesús, del evangelio. Él dijo, ustedes no recibieron a Jesús y de hecho los líderes de este templo lo mataron, pero Jesús resucitó y es por medio de su poder que hoy día sanamos a este hombre. Eso es lo que Pedro predica y Juan ahí al frente. 2,000 personas creen y aceptan a Cristo y se juntan a la iglesia. Entonces lo que hacen los líderes del templo es lo mismo que hicieron con Jesús. Lo arrestan e intentan tener un juicio para matarlos, pero no podían hacerlo porque tantas personas vieron lo que pasó. Y el hombre que ellos habían sanado estaba ahí, de pie. Entonces ellos hablan e intentan ver qué pueden hacer y al final se dan cuenta que solo pueden negarlo y decir que no hablen más de Jesús y que se vayan de ahí. Pero no podían decir que ese hombre no fue sanado, porque había miles de personas que lo vieron, ¿cierto? Pero sigue así, algo que las personas intencionalmente que no quieren escuchar el evangelio, siguen con sus corazones duros, ¿cierto? Rechazando al mensaje de Cristo. Pero las personas que sí escuchan, se dan cuenta que la sabiduría de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender, ¿cierto? El poder de Dios es algo que ni siquiera podemos comprender.
y esas personas sí siguen firmes. Y para mí lo que dijo Pablo aquí es de una manera chistosa, pero también nos ayuda a ver cómo Dios está en control, ¿cierto? Él dice que Dios escogió personas que eran en la visión del mundo, a los ojos del mundo, personas que no eran tan sabias, personas que quizás no tenían tanto poder, pero Dios escogió a esas personas como para burlarse del poder de este mundo y la sabiduría de este mundo, ¿cierto? Porque Dios estaba mostrando que para Él no hay nada imposible y que su sabiduría es más grande de que cualquiera. Y para mí, me hace pensar en mí mismo, ¿cierto? Cuando Dios me encontró, cuando vino a mi vida, yo no era nada. Quizás me creía muy inteligente, quizás me creía muy sabio o fuerte, pero la verdad es que no era nada. Y Dios aún así tuvo misericordia de mí. Y hoy día me doy cuenta que no soy nada, no soy nadie, ¿cierto? No tengo dinero, no soy famoso. No, a los ojos de este mundo yo soy un don nadie. Pero Dios me llama de su hijo, ¿cierto? Y me invita a participar ahí en su familia. Me invita a amar otras personas y compartir ese mensaje. Qué privilegio tan grande. Y cada uno de nosotros somos llamados a hacer eso. Y recuérdense, ese mismo espíritu que estaba en la vida de Pablo cuando predicó a tantas personas en el mundo mediterráneo, que estaba en la vida de Pedro cuando predicó también a muchas personas y hizo milagros, y que estaba ahí, podemos pensar en Moisés, igual en el Antiguo Testamento. Moisés él se creía tan mal, ¿cierto? Ni siquiera podía hablar, fue lo que él dijo. Usó su inhabilidad de hablar con palabras complicadas y todo eso como excusa para no escuchar a Dios. Pero Dios aún así tuvo misericordia de él y lo usó. Y mira lo que hizo Moisés, ¿cierto? Claro, no hizo por sus fuerzas, pero él deja bien claro que Dios usó su vida para hacer todas esas maravillas y mostrar que Dios es más fuerte y poderoso que cualquier reino en la tierra, ¿cierto? Y ese mismo espíritu está con nosotros hoy y nos motiva a hacer lo mismo, ¿cierto? A traer el mensaje del evangelio. Y creo que es importante recordar lo que Pablo dijo. No hay que venir intentando como predicar el evangelio de una manera que a las personas le agrade o intentando como hacer con que se suene más bonito. El mensaje es simple y claro, y si uno lo predica, el Espíritu va a mover. Y eso es lo que tenemos que acordarnos, ¿cierto? Y ese mismo Espíritu nos motiva a seguir la sabiduría de Dios. Y si miramos en la vida de Jesús, ¿cierto? Dios en la tierra, el hombre más sabio que podemos pensar, nuestro ejemplo, él sí hacía eso. Siempre buscaba a Dios, siempre iba a las Escrituras, ¿cierto? Y él siempre ponía eso en práctica. Jesús nunca solo escuchó a Dios decir que hay que cuidar de los pobres, ¿cierto? Él fue y hizo. Nunca solo escuchó a Dios decir en el Antiguo Testamento que había que orar y había que buscar a Dios. Él lo hizo, ¿cierto? Y enseñó a las personas cómo hacerlo. Y mira, hay un pasaje en Marcos 10 que quería que leyéramos juntos. Marcos 10, 17 a 22, que Jesús habla de eso. Y Marcos 10, 17 a 22. Y dice así: Jesús salía ya para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo. Se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoce los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo eso ya lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígame. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Mira qué interesante. Este hombre, aquí dice que, solo dice que es un hombre, ¿cierto? En el Evangelio de Mateo,
igual habla de él, dice que era una persona, uno de los líderes, ¿cierto? Ahí de la región. Y él tenía mucho dinero y viene a Jesús, ¿cierto? Buscando sabiduría. Viene, ¿cierto? Uno piensa, quizás con humildad, incluso llama a Jesús bueno, se arrodilla, ¿cierto? Y entonces pensamos, viene buscando esa sabiduría. Pero una vez que Jesús le dice la sabiduría, ¿cierto? Le dice lo que hay que hacer, él piensa, no quiero hacerlo. Y se va. Es como cambia su mente. Es un problema que no es de lógica, no es un problema quizás de emociones, porque él vino pensando, quiero ser más sabio. Pero quería ser sabio a sus ojos, quería ser sabio en la manera como el mundo piensa. ¿Cómo puedo ser sabio para ir bien en mi vida? ¿Cierto? Tengo tanto, pero puedo ser más sabio para tener más. ¿Cierto? Cuando Jesús le dije que la verdadera sabiduría es de dejar todo hacia atrás y seguir a Jesús, él dijo, no, eso es demasiado, no puedo hacerlo. Tengo tantas cosas. Y se fue. Y los discípulos más tarde se quedaron muy preocupados porque dijeron, oye, si esa persona que tenía tanto dinero, un líder, ¿cierto? Que todos piensan que es sabio, no entra en el reino de los cielos, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Y Jesús dice, eso dice en otro evangelio, el evangelio de Mateo, pero dice, para los ricos es imposible entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos se quedan muy confusos, ¿cómo va a ser imposible? Son tan sabios, tienen tanto. Y Jesús dice, es imposible. Y es cierto, es imposible para una persona con dinero entrar en el reino de los cielos, es imposible para una persona pobre entrar en el reino de los cielos, es imposible para cualquiera. Solo podemos entrar por medio de Jesús, ¿cierto? Solo Jesús es digno de esa salvación y Él nos concede el perdón. Solo una vez que reconocemos eso, que es el mensaje del Evangelio, es que podemos entrar, ¿cierto? No es por nuestro mérito, no es porque somos sabios, porque entendemos algo que nadie más lo hizo, es porque Dios es tan poderoso y misericordioso de nosotros, ¿cierto? Y Él nos concede eso. No es algo que nosotros hicimos, sino que algo que nos dio. Y Pablo igual está llamando a los hermanos de Corinto de acordarse de eso. Ustedes no eran nada antes de que Jesús viniera en sus vidas. Ustedes estaban perdidos en el mundo, como todo el mundo, ¿cierto? Pero Dios escogió a ustedes. Entonces no se queden ahí llenos de sí mismos, ¿cierto? Pensando que ustedes son mejores que los demás o cosas así. Recuerden quiénes son. Y recuerden que es el poder de Dios. Jesús, igual en Mateo 5, es el Sermón del Monte, ¿cierto? Es un pasaje que Jesús habla de muchas cosas sabias, que para nosotros es algo importante en nuestra vida, pero quería leer el final ahí de su predicación en Mateo 5, 43 a 47, que Jesús habla de esa sabiduría en acción, ¿ya? Así dice Mateo 5, 43 al 47. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no lo hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen los mismos los paganos? ¿Cierto? Jesús aquí nos está invitando a ver esa sabiduría divina en acción, ¿cierto? Es algo que para los demás es una locura. ¿Por qué amaría a mi enemigo? ¿Por qué oraría por los que me persiguen? ¿Cierto? Eso en la mentalidad del mundo, en la sabiduría del mundo, no tiene sentido ninguno. Esa persona me está intentando matar. ¿Por qué estoy intentando predicar del amor de Dios a esa persona? ¿Cierto? Mejor oro para que Dios lo mate ahí ahora. Pero no, Jesús aquí nos invita a vivir una vida completamente distinta, ¿cierto? Algunos llaman ese de reino hacia abajo de Jesús. El reino que Jesús predica, el reino de Dios, es completamente hacia abajo, completamente distinto de la mentalidad del mundo, ¿cierto? De la sabiduría del mundo, porque no es de este mundo. El reino que Jesús trajo es el reino de Dios, el reino celestial, donde los valores son completamente distintos,
donde una vida completamente distinta. Empezando que nosotros no hicimos nada para estar ahí, ¿cierto? Solo escuchamos el llamado de Jesús y lo obedecimos. Y ahora Jesús está llamando a vivir eso, ¿cierto? A seguir predicando eso con nuestras vidas. Mira, el último pasaje que quería leer está en Proverbios 3, 13 a 18. Y así dice Proverbios 3, empezando en el versículo 13. Dichoso el que halla la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Son más provechosas que la plata. Sus frutos son más valiosos que el oro refinado. Son de más valor que las piedras preciosas. Lo más deseable no es comparable a ellas. Con la mano derecha ofrece una larga vida, y con la izquierda ofrece riquezas y honra. Sus caminos son un deleite, y todas sus verdades hay paz. La sabiduría es un árbol de vida para los que echan mano de ella. Dichosos los que no la sueltan. Hermanos, el Evangelio de Jesús es mejor que la vida misma, ¿cierto? Es algo mucho más grande que nosotros ni siquiera podemos entender. Y lo que Pablo está intentando comunicar aquí a la iglesia en Corinto es que deben vivir sus vidas completamente dedicados a Dios, ¿cierto? En humildad, acordándose de que ellos no son sabios a los ojos del mundo, ellos no son poderosos en los ojos del mundo, pero aún así Dios los llamó para ser parte del reino más fuerte y poderoso del mundo, el reino más sabio que hay, ¿cierto? Y todo eso no es para que ellos se gloríen en sí mismos, ¿cierto? Y se exalten a sí mismos, se excluyan de la sociedad y piensen que ellos son un pueblo elegido, entonces no me voy a mezclar con esas personas, voy a quedar aquí. No, Pablo está recordando a los hermanos en Corinto, ustedes fueron llamados de ahí del pecado donde estaban, y ahora les toca a ustedes hacer lo mismo, ¿cierto? A seguir predicando y seguir invitando personas a ver ese reino, en practicar, a ver ese reino, escuchar ese mensaje, para que la vida de otras personas igual sean cambiadas. Y todo eso para la gloria de Dios y no para la gloria de la iglesia de Corinto, no para la gloria de Pablo, ¿cierto? No para la gloria de nosotros, es para la gloria de Dios. Lo que Pablo estaba diciendo, que los hermanos en Corinto deberían acordarse de las enseñanzas de Jesús y vivir en los valores de ese reino que Jesús predicó, ¿cierto? Y no en los valores del mundo, no en lo que el mundo predica. Cristo y su salvación son nuestro árbol de vida, por lo que debemos vivir nuestras vidas dedicando todo lo que tenemos a Él, ¿cierto? Dejando todo lo que tenemos hacia atrás para seguir a Jesús. Ahí me gustó mucho ese pasaje en Proverbios porque dice, la sabiduría es un árbol de vida. Para los que echan mano en ella, dichosos son los que no la sueltan, ¿cierto? Uno va y tómase del árbol, no suelta, ahí está sujetando en el árbol. Así debe ser cuando vemos y confrontamos ese mensaje de Cristo Jesús, ¿cierto? De ese nuevo reino que Él trajo, de esa nueva sabiduría que Él viene a traer a nosotros. Una vez que lo vemos, hay que dejar todo hacia atrás, ¿cierto? E ir a buscarlo. Acuérdense del pasaje del ciego Bartimeo, que escuchó que Jesús estaba pasando, ¿cierto? Y empezó a llamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dijo una y otra vez, y todos decían, no, cállate. Pero él siguió diciendo, y Jesús lo escuchó y dijo, oye, tráiganlo aquí. Entonces lo que fue que él hizo, él dejó todo lo que tenía, y él tenía una cosa, él tenía una capa, ¿cierto? Y la capa para las personas de ese entonces era algo así súper importante, porque uno usaba cuando estaba frío, uno usaba cuando estaba lloviendo. Si uno no tenía casa, es lo que usaba para hacer como una pequeña tienda, una carpita así para dormir, y era lo único que él tenía. Y él dejó todo, ahí dice muy claro que él dejó eso hacia atrás y fue a buscar a Jesús. Y pidió misericordia a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Él dijo, quiero ver. Y Jesús le abrió los ojos. Le abrió los ojos físicos, pero también le abrió los ojos espirituales. Porque dice que entonces él fue siguiendo a Jesús en el camino. Y él siguió con Jesús, siguió escuchando de Jesús, ¿cierto? Él vio el árbol de vida que Proverbios habla, ese árbol de sabiduría, y dejó todo lo que tenía para ir, porque eso es lo que importa. Hermanos, lo que estoy intentando decir esta mañana es que nosotros vemos ese árbol de vida, ¿cierto? Jesús viene y se presenta a nosotros. Dejemos todo hacia atrás, dejemos la sabiduría del mundo, dejemos lo que tenemos, las cosas materiales, porque está aquí en nuestro frente.
y vamos, sigamos a Jesús, ¿cierto? Pidamos que nos dé humildad, sabiduría para seguirle, ¿cierto? Y Cristo nos ha traído la vida eterna en Él. Y en estos tiempos de división, de temor, de lucha, guerra, incertidumbre, ¿cierto? Podemos descansar en las promesas de Jesús y vivir nuestras vidas sabiendo que nosotros no estamos en cargo de nada, ¿cierto? Dios está en cargo de ese mundo. El mundo le pertenece a Él. Entonces podemos vivir nuestras vidas en paz, confiando en Cristo. Y esa es nuestra sabiduría. Para el mundo no tiene sentido que nosotros tengamos tanta paz, tanta confianza, fe, tranquilidad, especialmente en momentos difíciles. Pero esa es la sabiduría divina, que nos damos cuenta que Dios tiene todo en control y que no hay nadie que se pueda estar contra Él. Amén. Hermanos, oremos para terminar entonces e ir a nuestras casas. Señor Jesús, gracias por esta mañana, gracias porque nos ha permitido venir aquí y estar juntos, Dios, leyendo tu palabra y aprendiendo más de ti. Señor, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a acordarnos dónde estábamos cuando nos hallaste. Dios, ayúdanos a acordarnos de que sin ti no somos nada y que fue tu mensaje, tu evangelio que nos salvó, Dios. Ayúdanos a dejar todo lo que tenemos hacia atrás, Señor, y para estar contigo, Dios. Que usted sea nuestra fuente de vida y sea todo lo que nos preocupemos. Cuando despertemos, pensemos en ti. Cuando vayamos a acostarnos, pensemos en ti, Dios. Que seas la única cosa que nuestro corazón esté preocupado, Dios. Y que todo lo demás en el mundo no nos preocupemos, Señor. Que sepamos que usted está en control y confiemos en ti, Dios. Le pedimos que nos bendiga en el resto de ese día, de esta semana, Dios. Y que traigamos este mensaje del evangelio, ese mensaje de confiar en ti, de tu sabiduría, a otras personas, Dios, que no nos quedemos excluidos de los demás sin hablar del evangelio, pero que prediquemos este mensaje, que para algunas personas suena como locura, pero sabemos que tu Espíritu está con nosotros y tu Espíritu mueve en la vida de las personas, Dios. Ayúdanos a traer ese reino a la inversa, Dios, esos valores que suenan locos para el mundo a la vida de otras personas y que ellos se den cuenta, Dios, que hay un reino que es mucho más grande que el reino de ese mundo, que es mucho más verdadero y poderoso, Dios, y que ellos también puedan creer, Dios. Ayúdanos a confiar en ti y poner todo en sus manos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues mi querido hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde en esta mañana y disfrute este domingo con sus familias. Se pueden despedir en esta mañana.